Hechos, capítulo 12. Jacobo muerto, Pedro encarcelado. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Tomándolo preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo vigilaran. Y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro es librado de la cárcel. Cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: «Cíñete y átate las sandalias». Él lo hizo así, y le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Pedro salió tras el ángel sin saber si lo que el ángel hacía era realidad. Más bien pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Salieron y pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí reunidos, orando. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a atender una muchacha llamada Rode, la cual, al reconocer la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron: «Estás loca». Pero ella les aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es su ángel». Pero Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano seña de que callaran, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y dijo: «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos». Luego salió y se fue a otro lugar. Cuando se hizo de día, se produjo entre los soldados un alboroto no pequeño sobre qué habría sido de Pedro. Pero Herodes, habiéndolo buscado sin hallarlo, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea, y se quedó allí. Muerte de Herodes. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos, de común acuerdo, se presentaron ante él, y habiendo sobornado a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. El día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y los arengó, y el pueblo aclamaba diciendo: «Voz de un Dios y no de un hombre». Al momento un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Josué, capítulo 15. El territorio de Judá. La parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom y tenía el desierto de Sin al sur como su extremo meridional. Su límite por el lado sur partía de la costa del mar Salado, desde la bahía que mira hacia el sur. Luego salía hacia el sur de la subida de Acrabim, pasaba hacia Sin y subía por el sur de Cades Barnea. Pasando por Esrón, subía hacia Adar y daba vuelta a Carca. De allí pasaba por Asmón, salía al arroyo de Egipto y terminaba en el mar. Este pues os será el límite del sur. El límite oriental es el mar Salado hasta la desembocadura del Jordán. El límite por el lado norte partía de la bahía del mar en la desembocadura del Jordán. Este límite sube por Bet Ogla, pasa al norte por Bet Arabá, y de aquí sube a la piedra de Boján, hijo de Rubén. Luego sube a Debir desde el valle de Acor, y al norte mira sobre Gilgal, que está enfrente de la subida de Adubim, al sur del arroyo. Pasa por las aguas de En-Semes, y sale a la fuente Rogel. Sube este límite por el valle del hijo de Hinom, al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Hinom hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaim por el lado del norte. Este límite tuerce desde la cumbre del monte hasta las fuentes de las aguas de Neftoa,
y sale a las ciudades del monte Efrón para volverse luego hacia Baala, que es Kiriat Jearim. Después gira este límite desde Baala hacia el occidente a los montes de Seir, y pasando por el lado norte del monte Jearim, el cual es Quesalón, desciende a Bet-Semes y pasa a Tibna. Sale luego del lado norte de Ecrón y vuelve hacia Sicrón, pasa por el monte Baala, sale a Jabneel y termina en el mar. El límite del occidente es el mar Grande. Este era el límite del territorio de los hijos de Judá, conforme a sus familias. Caleb conquista Hebrón y Debir. A Caleb, hijo de Jefone, se le dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué. Kiriat Arba, la ciudad del padre de Anac, que es Hebrón. Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Jimán y Talmai, descendientes de Anac. De aquí subió contra los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Entonces dijo Caleb: al que ataque Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a mi hija Acsa por mujer. Otoniel, hijo de Cenaz, y hermano de Caleb, la tomó, y él le dio a su hija Acsa por mujer. Y aconteció que cuando se la llevaba, éste la persuadió que pidiera a su padre tierras para labrar. Ella se bajó del asno y Caleb le preguntó: ¿qué tienes? Concédeme un don, respondió ella. Puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Las ciudades de Judá. Esta pues es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. Y fueron las ciudades de la tribu de los hijos de Judá en el extremo sur, hacia la frontera de Edom: Cabseel, Edar, Jagur, Sina, Dimona, Adada, Sedes, Hazor, Idna, Sif, Telem, Bealot, Hazor Hadata, Keriot, Hezrón, que es Hazor, Hamam, Sema, Molada, Hazar Gada, Hezmón, Bet Pelet, Hazar Sual, Beerseba, Bisotia, Baal, Iim, Sem, El Tolab, Kesil, Orma, Siclag, Mandama, Sansana, Lebaot, Silim, Ain y Rimón. En total 29 ciudades con sus aldeas. En las llanuras Estaol, Sora, Asena, Sanoa, Engamín, Tapúa, Enam, Hartum, Adulam, Joco, Aseca, Saharaim, Aditaim, Gedera y Gederotaim. 14 ciudades con sus aldeas. Senán, Adasa, Migdal, Gad, Dileán, Misma, Jocteel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lamán, Kitlis, Gederot, Bedagón, Naama y Maceda. 16 ciudades con sus aldeas. Libna, Éter, Asán, Gifta, Asena, Nesif, Keila, Aksif y Maresa. 9 ciudades con sus aldeas. Ecrón con sus villas y sus aldeas. De Ecrón hasta el mar todas las que están cerca de Asdod con sus aldeas. Asdod con sus villas y sus aldeas. Gaza con sus villas y sus aldeas hasta el río de Egipto y las costas del mar Grande. En las montañas, Samir, Jatir, Soco, Dana, Kiriat Sana, que es Debir, Anab, Estemoa, Anim, Gosén, Olón y Gilo. 11 ciudades con sus aldeas. Arabduma, Usán, Hasum, Bet Tapúa, Afeca, Udma, Kiriat Arba, la cual es Hebrón, y Sior. 9 ciudades con sus aldeas. Maón, Carmel, Sif, Juta, Jezreel, Jogdeam, Sanoa, Caín, Gabaa y Tibna. 10 ciudades con sus aldeas. Halul, Bet-Sur, Gedot, Maarat, Bet-Anot y El Tecón. 6 ciudades con sus aldeas. Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, y Rabá. 2 ciudades con sus aldeas. En el desierto, Bet-Arabá, Midín, Secaca, Nibsán, la ciudad de la sal, y Engadí. 6 ciudades con sus aldeas. Pero los hijos de Judá no pudieron expulsar a los jebuseos que habitaban en Jerusalén. Por eso ha quedado el jebuseo en Jerusalén junto con los hijos de Judá hasta hoy. Josué capítulo 16. Territorios de Efraín y de Manasés. Lo que tocó en suerte a los hijos de José iba desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó, hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel. Sale de Betel a Luz y pasa a lo largo del territorio de los arquitas hasta Atarot. Baja hacia el occidente al territorio de los jafletitas, hasta el límite de Bet-Orón, la de abajo, y hasta Geser, y sale al mar. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. El territorio de los hijos de Efraín por sus familias. El límite de su heredad era por el lado del oriente, Atarot Ardar,
hasta Bet Orón, la de arriba. Continúa el límite hasta el mar y hasta Micmetat al norte, y da la vuelta hacia el oriente hasta Taanat Silo, y de aquí pasa a Janoa. De Janoa desciende a Atarot y a Anaharat. Toca Jericó y sale al Jordán. De Tapúa se vuelve hacia el oeste por el arroyo Caná y sale al mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias, además de las ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas las ciudades con sus aldeas. Pero no expulsaron al cananeo que habitaba en Geser, y por eso quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy, aunque sometido a tributo. Josué capítulo 17. Se echaron también suertes para la tribu de Manasés porque era el primogénito de José. A Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, que fue un hombre de guerra, le tocó Galaad y Basán. Se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés conforme a sus familias. Los hijos de Abiezer, los hijos de Helec, los hijos de Asriel, los hijos de Siquem, los hijos de Efer y los hijos de Semida. Estos eran los hijos varones de Manasés, hijo de José, por sus familias. Pero Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos sino hijas, los nombres de las cuales son estos: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas acudieron ante el sacerdote Eleazar, ante Josué hijo de Nun, y ante los príncipes, y dijeron: Jehová mandó a Moisés que nos diera una heredad entre nuestros hermanos, y se les dio una heredad entre los hermanos de su padre conforme al dicho de Jehová. Le tocaron a Manasés 10 partes, además de la tierra de Galaad y de Basán, que está al otro lado del Jordán, pues las hijas de Manasés recibieron una heredad entre sus hijos. La tierra de Galaad fue para los otros hijos de Manasés. El territorio de Manasés iba desde Aser hasta Micmetat, que está enfrente de Siquem, y seguía hacia el sur, hasta los que habitan en Tapúa. La tierra de Tapúa era de Manasés, pero Tapúa misma, que está junto al límite de Manasés, era de los hijos de Efraín. Este límite desciende al arroyo Caná, hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés. El límite de Manasés estaba al norte del mismo arroyo e iba a salir al mar. A Efraín pertenecía al sur, a Manasés el norte, y el mar era su frontera. Lindaban con Aser al norte y con Isacar al oriente. Tuvo también Manasés en Isacar y en Aser a Bet-Seán y sus aldeas, a Ibleam y sus aldeas, a los habitantes de Dor y sus aldeas, a los habitantes de Endor y sus aldeas, a los habitantes de Taanac y sus aldeas, a los habitantes de Megido y sus aldeas, 3 provincias. Pero los hijos de Manasés no pudieron expulsar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, aunque no lo expulsaron. Los hijos de José dijeron a Josué: ¿Por qué nos has dado como heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande al que Jehová ha bendecido hasta ahora? Josué les respondió: Si sois un pueblo tan grande, subid al bosque y talad para vosotros allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que los montes de Efraín os resultan estrechos. Los hijos de José dijeron: No nos bastará a nosotros este monte. Además, todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros de hierro, lo mismo los que están en Bet-Seán y sus aldeas que los del valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y Manasés: Tú eres un gran pueblo y tienes un gran poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es un bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros de hierro y aunque sea fuerte. Job capítulo 28. Elogio a la sabiduría. Ciertamente la plata tiene sus criaderos y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. Los hombres ponen término a las tinieblas, lo examinan todo perfectamente, hasta las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde nadie pone el ojo. Allí están suspendidos, balanceándose lejos de los demás hombres. De la tierra proviene el pan, pero en su interior está como convertida en fuego, y en ella hay lugar donde las piedras son zafiro y el polvo es de oro. Es una senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio, que nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. El hombre pone su mano en el pedernal y trastorna de raíz los montes. En los peñascos abre corrientes de aguas y sus ojos ven todo lo preciado. Detiene los ríos en su nacimiento y saca a luz lo escondido.
Mas, ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde se encuentra el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los seres vivientes. El abismo dice, no está en mí, y dice el mar, tampoco está conmigo. No se dará a cambio de oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser pagada con oro de Ofir, con ónice precioso ni con zafiro. No se le pueden comparar el oro ni el diamante, ni se la cambiará por alhajas de oro fino. ¿Y qué decir del coral o de las perlas? La sabiduría vale más que las piedras preciosas. No se iguala con ella el topacio de Etiopía, ni puede pagarse con oro fino. ¿De dónde pues procede la sabiduría y dónde se encuentra el lugar de la inteligencia? Encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo le es oculta. El Abadón y la muerte dicen, su fama ha llegado hasta nuestros oídos. Dios es quien conoce el camino de ella y sabe dónde está su lugar, porque Él observa hasta los confines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al darle peso al viento y fijar las medidas de las aguas, al darle ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, ya entonces la vio Él y la puso de manifiesto, la preparó y también la escudriñó, y dijo al hombre, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia.